de vivir o no situaciones, hermanas, porque todas vamos a pasar por temporadas que nos hacen sufrir. ¿Cuántas sabemos eso? Todas vamos a pasar por temporadas que nos van a hacer sufrir, pero ¿y entonces cómo las afrontamos? O vamos a aprender algo muy importante hoy que nos va a ayudar a tener un sufrimiento que valga la pena. ¿Cómo así? ¿De qué estoy hablando yo? Porque no todos los sufrimientos son iguales. Y eso es lo que yo le quiero enseñar, empezar enseñando hoy. No todos los sufrimientos son iguales. Hay dos tipos de sufrimiento que todos los seres humanos pasan. Efectivamente, todos vamos a sufrir en esta tierra, ¿verdad? Pero hay dos tipos de sufrimiento que todos los seres humanos pasan. Uno es el sufrimiento que trae muerte, que trae destrucción, que trae pérdidas, que trae maldición, división, ruptura a nuestra vida, que deja nuestra vida en ruinas, que en lugar de que salgamos mejor de ese sufrimiento, salimos quebradas, salimos destruidas. Eso es lo que es un tipo de sufrimiento, pero está otro tipo de sufrimiento que es para vida, que trae transformación, que trae recompensa, que trae fruto, que trae bendición. Entonces, por eso, aunque todas vamos a pasar por momentos y circunstancias que nos van a hacer sufrir, nosotros sí podemos escoger nuestro sufrimiento para que sea para vida o para muerte. No podemos escoger si vamos a sufrir o no. Eso no lo podemos escoger porque de que vamos a pasar sufrimiento vamos a pasar. Pero lo que sí podemos escoger es si ese sufrimiento va a ser para vida, para bendición o para muerte y para destrucción. ¿Cómo así? Yo sé que usted se está preguntando, porque hay sufrimientos que cuando los pasamos, hermanas, nos debilitan, nos destrozan, nos rompen, nos arruinan. Y quiero empezar describiéndole este sufrimiento para después describirle el otro y que usted me entienda bien. Vamos a ir a Proverbios 1, 27-31 en la Nueva Traducción Viviente. Este pasaje está un poco fuerte, pero lo leemos para entender, ¿verdad? Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen, entonces cuando clamen por ayuda no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Voy a hacer una oración. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Te pido que esta palabra seas tú, Señor, fortaleciéndonos y ministrándonos hoy. Que tu Espíritu Santo sea moviéndose en cada vida, en cada corazón y toma control de mí, Señor. No permitas que yo hable algo que no sea tuyo, sino que tú, Señor, vengas con poder y nos hables hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mire este pasaje, qué tan fuerte, ¿no? Habla de sufrir y de comer el fruto amargo, de vivir a nuestra manera, ¿verdad? Entonces este es un sufrimiento que viene como consecuencia de cuando una persona vive sin tomar en cuenta a Dios y vive a su manera. Y entonces ustedes vieron toda la descripción que dio y es porque la persona decidió rechazar o no andar conforme a la voluntad de Dios, sino que decidió vivir como quería. Entonces este es un sufrimiento. Estamos viendo el primer tipo de sufrimiento que viene por no haber sembrado o por haber sembrado mal, ¿verdad? Es la consecuencia. Y eso es lo que a veces la gente no entiende. Sufrimos porque todo lo que nosotros sembramos, dice la Biblia, que vamos a recoger. Todo lo que nosotros, dice la Biblia, sembraron vientos, ¿verdad? Y cosecharon tormentas, torbellinos, porque a veces nuestro sufrimiento viene porque
tomamos malas decisiones. Decisiones de lo que nosotras creemos, de nuestra manera de pensar, ¿verdad? Decisiones que nos llevan a el dolor, a la tristeza. Y este es un tipo de sufrimiento, hermanas, que cuando lo pasamos, en lugar de sacarnos mejor, nos mengua y nos debilita más. O también es un sufrimiento por haber procrastinado, ¿verdad? Ustedes saben qué es procrastinar, ¿verdad? No hacer las cosas que debemos hacer al tiempo que debemos hacerlas. Entonces, no haber hecho lo correcto, esto también nos trae ese tipo de sufrimiento. Estamos viendo los dos tipos de sufrimiento, acuérdese, pero hay otro tipo de sufrimiento, ¿verdad? Y acuérdese que nosotras podemos escoger. El otro tipo de sufrimiento es uno que vale la pena. Porque después de pasar por este segundo tipo de sufrimiento, tú vas a salir purificada, fortalecida. Este sufrimiento te edifica, te mejora, te perfecciona, te fortalece, te afirma y sales de ese sufrimiento siendo una mejor persona. Y vamos a leer en Santiago 4, 8 al 10, en la Nueva Traducción Viviente. Váyame siguiendo que estamos poniendo cimiento, ¿verdad? Para que podamos entender esto. Dice Santiago 4 en el versículo 8, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Mire la diferencia. En Proverbios vimos que dijo, y tendrán que comer el fruto amargo de las consecuencias de vivir a su manera, pero aquí también nos está hablando de un sufrimiento, pero el final es, y el Señor los levantará con honor. Y dice, derramen lágrimas, ¿eso qué es? Sufrimiento. Haya lamento y profundo dolor. Haya llanto en lugar de risa y alegría en lugar de y llanto en lugar de alegría. Todas estas son expresiones de ¿qué, hermanas? Sufrimiento. Pero entonces este sufrimiento, lo que leímos, dice que va a hacer varias cosas. Uno, nos va a acercar a Dios. Te va a lavar de tus pecados, ¿verdad? Todo eso leímos en este pasaje. Va a purificar tu corazón. Te va a hacer una persona estable y firme. Todo eso lo leímos en este pasaje. Esta humillación hará que después Dios te levante con honor. Entonces, mire, no todos los sufrimientos son iguales. Y aquí yo le voy a dar un ejemplo, porque con ejemplos de la vida normal entendemos más. Vamos a dar el ejemplo de una mujer que se enamora del hombre incorrecto. Vamos a dar ese ejemplo porque ahí vamos a entender más. Y entonces, dos mujeres se enamoran del hombre incorrecto. La primera mujer, cuando se da cuenta que no le conviene, que Dios le dice, ese no es el hombre que yo tengo para ti, porque no es cristiano. Digamos que la mujer es cristiana, ¿verdad? No es mi hijo, este hombre no te conviene a ti. Luego se lo dice el pastor, luego se lo dice una hermana, oye, yo tuve un sueño que el Señor me dice que este hombre no es para ti. Entonces, cuando ella se da cuenta de que Dios le está diciendo que lo deje, ella se pone a llorar. Pero entonces ella decide hacer lo que Dios le dice y decide dejarlo. ¿Y qué pasa con esta mujer? Sufre, ¿verdad? Llora porque lo extraña, le rompe el corazón tener que romper esa relación. Estaba ya tan ligada emocionalmente a él que siente que lo extraña, sufre porque ya no puede estar con él y entonces ella se deprime, se pone triste, va al trabajo y siempre está decaída, está sufriendo. ¿Cuántas han sufrido desamores, hermanas? Levanten la mano.
Ay, hermanas, digan la verdad. ¿Cuántas han sufrido desamores, verdad? Se siente bien feo. ¿Se sufre o no se sufre? Se sufre, hermanas, se sufre, ¿verdad? Pero entonces esta mujer empieza a buscar a Dios y Dios la empieza a consolar. Y como obedeció, se acerca más a Dios y Dios le empieza a revelar, se le empieza a revelar a ella como antes no se le había revelado. Y entonces ella empieza a encontrar sus necesidades emocionales en Dios y no en un hombre. Dios empieza a enseñarle su valor y esto la hace libre de complejos. Esto empieza a sanar su corazón de inseguridades. A su tiempo, Dios la recompensa por esta obediencia y le trae un hombre que es un hijo de Dios. Entre los dos edifican un hogar lleno de temor a Dios, respeto, comprensión y amor. Y esta familia trae una satisfacción a su vida. ¿Sufrió o no sufrió, hermanas? Pero este sufrimiento desencadenó una bendición, una transformación. Esta mujer no salió igual de este sufrimiento, salió purificada. Esta mujer salió diferente y más cerca a Dios. Pero entonces vemos la mujer número 2. Y esta mujer número 2, cuando se da cuenta que no le conviene, decide que no puede estar sin él. Decide seguir en esta relación y se casa con él. Hermanas, hay una historia que eso es de la vida real, porque esta historia, créanme que esto usted lo va a ver por todo lado. Esta historia usted la va a ver por todo lado si es que ya no la ha visto. Hay una hermana que contó que es esposa de un pastor, que había una muchacha que tenía un llamado tan fuerte del Señor y se casa con un hombre que conoce en la universidad y este hombre ni siquiera era cristiano, pero antes de casarse, ella le dice, mira, no te cases con este hombre porque como no es cristiano y tú tienes un llamado, te va a hacer la vida imposible. Entonces dice que ella dice, no, yo me voy a casar, pero el pastor le dice, no, yo no te puedo casar porque yo no quiero tener la responsabilidad de entregarte a ese hombre no es para ti. Entonces esta hermana le dice, si tú te llegas a casar con este hombre, tú vas a tener una vida de sufrimiento. Bueno, dice que la muchacha se fue de la iglesia, ya no la volvieron a ver más. Ella decide casarse con él, aunque tienen un noviazgo hermoso, él ya empieza a ver como algunas alertas de carácter en él, pero las ignora porque dice, eso no tiene importancia, luego él va a cambiar, yo lo amo mucho, yo lo amo así. Cuando se casa, entra, hermanas, esta mujer en un suplicio y llama a esta hermana, que es la esposa del pastor, un día llorando y le dijo, durante todo el embarazo me la pasé llorando porque me di cuenta que me había engañado y se la pasaba borracho. Y cuando tuve a mi bebé, la tuve que tener sola en el hospital porque él no apareció. Y dice, después de estar yo un mes, y esto va a ser fuerte lo que yo voy a decir, pero es la verdad, esto es una historia de la vida real, no me la estoy inventando. Dice, traje a mi bebé, la puse en la cama y él llegó borracho y se vomitó encima de la bebé. Y entonces dice ella que eso a ella la indignó mucho y llamó a esta hermana a decirle, ¿qué hago? Y entonces esta señora le dice, yo te lo dije. Dijo, yo te lo dije, ahora ¿qué va a pasar contigo? Te toca aguantar. ¿Y tu bebé qué va a pasar con ella? Y así, hermanas, empiezan estas mujeres en años y años de sufrimiento, porque el hombre la maltrata, porque el hombre la irrespeta. Este sufrimiento la va matando poco a poco por dentro. Las peleas, el irrespeto, el dolor van socavando poco a poco su estima, su alegría y su paz. Ya los ojos de esta mujer no brillan como antes. Y quiero preguntarles algo para que me entiendan. ¿Las dos mujeres sufrieron o no? Pero los dos sufrimientos fueron diferentes. Y yo sé que usted ya me está captando lo que yo le estoy queriendo decir y lo que dice la Biblia. Todos vamos a sufrir. Hay gente que dice, no, es que cuando yo yo no me quiero entregar a Cristo porque es una vida muy sufrida. Allá afuera vas a sufrir.
pero tu sufrimiento te va a destruir. Pero el sufrimiento que hay cuando decides negarte para decirle sí a Dios en algo, te va a llevar a algo que tú vas a tener una satisfacción que jamás tú en tus fuerzas lo hubieras podido encontrar. Es, por ejemplo, como las personas que dan su vida a Jesús, ¿verdad? Tienen que negarse a sí mismas. Jesús dijo, le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, usted conoce ese versículo, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Y ahí uno dice, no, es que eso está bien duro. Eso es sufrir. O sea, yo cómo me voy a negar a mí misma lo que a mí me gusta, lo que yo deseo. Yo por qué voy a venir a someterme a Dios. No, eso es sufrimiento. Si yo quiero estar alegre, ¿no? Dicen las personas, yo quiero estar disfrutando. Pero es que ahí no termina el pasaje, hermanas. Luego dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, usted halla la vida. Usted halla la vida real cuando usted se niega a algo que Dios le está diciendo, eso no te conviene. Cuando usted se niega a seguir en lo mismo de antes y llega y se somete al orden de Dios y al orden de la Biblia. Pero ahí no termina el pasaje. Luego Jesús sigue diciendo, porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? O sea, él sigue yendo más allá. O sea, no solo en esta vida vas a hallar la vida de Dios, sino que en la eternidad vas a tener tu alma en el cielo. Vas a ganar tu alma. Entonces, mire cómo a veces el enemigo nos quiere poner qué dura es esta vida cristiana. Y nos quiere mentalizar, ay, no, cómo sufrimos, ¿verdad? A veces andamos los cristianos bien sufriditos, ay, no, pero cómo la pasamos mal las mujeres aquí en Cristo. Hermanas, esto es un sufrimiento que le está trayendo a usted una recompensa de por vida. Del aplauso al Señor. Esto es algo, quiero decirle, que cuando usted sufre con Dios o por Dios, Dios, hermanos, es un Dios que recompensa. Usted va a hallar la vida. Porque este es un sufrimiento, en el evangelio, en la vida cristiana, es un sufrimiento que es de siembra. ¿Sí? ¿Cómo así? Lo que hablamos de sembrar, ¿verdad? Eso es un sufrimiento que aunque usted no se esté dando cuenta, usted está sembrando, creo que se me está acabando la batería, usted está sembrando para algo mayor. Y quiero darle un ejemplo aquí, yo ya les he contado esto, pero a mí esto me ha impactado de por vida. Hay una historia de un hombre, un salmista cristiano que en su tiempo revolucionó la música cristiana, y entonces él decía que su mamá, cuando él era pequeño, no lo dejaba a veces salir a jugar con los otros niños o involucrarse en cosas que él quería ponerse a jugar en las maquinitas todo el día, porque en ese tiempo pues no había el celular como ahora, sino que se iban a jugar maquinitas o se la pasaban perdiendo el tiempo jugando al trompo, a las canicas, bueno, no sé cómo le dirán ustedes, y que la mamá le decía, no, tienes que estar practicando el piano, que le decía, y que él se sentía muy frustrado, que él eso le hacía sentir triste porque decía, mira, los otros están disfrutando y yo estoy aquí sacrificándome en esto. Pero entonces a mí la expresión de él que me gustó tanto fue que dijo, pero cuando llegué a la juventud, encontré mi deleite en tocar ese piano para Dios. Porque cuando yo tocaba el piano, el Señor venía y me visitaba y yo lloraba y yo lloraba. Y cuando yo empecé a tocar en mi iglesia, la gente empezó a recibir sanidad, libertad. La gente empezó a recibir de Dios. Y entonces él dijo, no me daba cuenta que todos esos años de sufrimiento que mi mamá me estaba diciendo,
que sacrificara iban a ser el deleite de toda mi vida. Y entonces ahí yo veo, hermanas, que a veces nosotras no queremos sacrificar porque no queremos sufrir, pero no nos damos cuenta que cuando sacrificamos a Dios, Él nos da recompensa. Y cuando no sacrificamos, de todas maneras vamos a ir a sufrir en algo que no. Como la muchacha, ¿verdad? Que no quiso sacrificar esa relación, no quiso sacrificar ese novio. Y entonces, ¿qué pasó? Por no haberlo hecho, después tuvo un sufrimiento de por vida. Pero aquella mujer que decidió hacerlo, entonces recibió algo que realmente le trajo satisfacción. Y entonces, ¿qué es lo que les quiero enseñar hoy, hermanas mías? Que muchas veces usted va a sacrificar cosas para Dios y que de pronto en el momento, en el instante, para usted va a ser un sufrimiento porque es un sacrificio. Hermanas, todo sacrificio te va a hacer sufrir. Como por ejemplo, usted ha pensado en esas personas que tienen grandes negocios, ¿verdad? Esas personas que tienen esos grandes negocios fructíferos, no crea que tuvieron esos negocios estando en el celular todo el día. No, sacrificaron esfuerzo, finanzas, trabajo. Tuvieron que dejar cosas seguras, actividades que ellos querían hacer. ¿Por qué? Por invertir en su negocio. Y ahora que tienen compañías impresionantes, ¿eso es fruto de qué? Del sacrificio. Y a veces, ¿sabe qué pasa? Nosotros queremos el mismo fruto, pero acostadas en el celular. ¿Verdad que no va a pasar? Y hay un pasaje en Proverbios bien tremendo donde el Señor dice, mira perezoso a la hormiga, que no tiene jefe, y dice, y todo el verano está trabajando para recolectar comida para el invierno. ¿Y qué pasa en el verano? Está batallando la hormiga, en el calor, trabajando, sacrificándose, ¿verdad? Los otros animales tal vez ahí por ahí andando y ellas no, ellas están conscientes. En el invierno voy a disfrutarme esto. ¿Y qué pasa en el invierno? Ahí andan comiéndose su comidita. Y entonces Dios dice eso, mira perezoso. Porque ¿sabe qué pasa, hermanas mías? Que a veces vivimos en la cultura de lo inmediato. ¿Sí? De que queremos todo ya, sin proceso, sin sacrificio. ¿Usted por qué cree que la gente le encantan los milagros? Porque quieren algo inmediato, ¿verdad? Quieren algo ya, sin que me digan que yo tengo que sacrificar, que disciplinarme, sin que me digan que yo tengo que cambiar mi carácter. No, hermanas, no, eso es muy difícil. No, yo quiero que me pongan la mano y que ya el Señor haga un milagro, ¿verdad? Eso es lo que nosotras queremos. Eso es lo que la gente quiere. Pero quiero decirle algo, eso no es una realidad. Entonces, el que no recolectó comida, ¿qué pasa? Ahí anda sufriendo en el invierno. ¿Sufrió la hormiga? Sufrió, pero en el invierno ahí tuvo su recompensa. Pero el que no, ahí anda sufriendo en el invierno. Entonces, esto es lo que le digo, nosotras podemos escoger en qué sufrir. Y quiero decirle que cuando usted sacrifica para Dios, sí, hay momentos que usted va a sufrir por serle fiel a Dios. Pero después usted va a tener una recompensa. Es como aquel que está cavando un pozo para encontrar agua. Cuando está cavando ese pozo, ay, hermanos, qué sufrimiento, qué calor, qué batalla. Ahí está esforzándose, sacrificándose, pero cuando encuentra el agua, ay, ahí ya está disfrutando, ¿verdad? Pero el que nunca hace nada se muere en su desierto y ahí está sufriendo de sed. ¿Sufrieron los dos? Sí sufrieron. Pero el otro hasta quedó musculoso de tanto que le dio con la pala, ¿verdad? Entonces, mire lo que pasa, hermanas. Así es con la oración. Así es con la lectura de la Biblia. Así es con la congregación.
Ay, no, yo no me quiero ir a congregar porque batallo mucho con estos chamacos, ¿no? Dicen los mexicanos, ya estoy hablando como los mexicanos, batallo mucho con estos niños, ¿verdad? Con estos chinitos, decimos en Colombia. Ay, para andarlos cambiando, para andarlos organizando, para andarlos metiendo en el carro. Ay, no, eso se batalla mucho, ¿no? Mejor quedémonos aquí en la casa. Yo que tengo 3 chiquitos, hermanas. Y sobre todo cuando están bien chiquititos, ¿verdad? Usted se acuerda que justo ya estamos listos, ya batallando para salir y se hacen del baño o se tiran encima la comida, ¿verdad? Y otra vez a cambiarlos. Hermanos, de repente uno se quiere frustrar y dice, no, lo más cómodo es quedémonos en la casa porque no quiero sufrir el batallar, ¿verdad? Pero quiero decirle que cuando usted tiene esos sufrimientos para serle fiel a Dios, después Dios le va a dar a usted una recompensa. Eso es lo que hoy quiero que entendamos. Igual en la oración. Hay gente que dice, no, a mí no me gusta orar, yo no quiero, porque a la carne, hermanas, la carne odia orar. Quiero que usted sepa que la carne odia orar. Esa va a ser la batalla de nosotros hasta que nos vayamos con el Señor. Y tras de que la carne odia orar y no coopera, el diablo no quiere que oremos. Porque cuando una mujer ora, ahí hay poder. Ahí los demonios caen. Ahí usted es transformada. Ahí usted se fortalece. La oración es su fuente de poder. Una mujer que no ora no tiene poder para vencer nada. Su carne la domina. Su carácter la domina. Su odio la domina. Su rencor la domina y daña en vez de edificar. Una mujer que ora, el Señor le va enseñando y aplaca tu carácter. Hermano, en estos días mi hija me dijo, mami, yo quiero cambiar. Y yo le dije, ¿ora? Le dije, ¿por qué crees que yo oro tanto? Porque si no sería un energúmeno, hermanas. Con mis hijos, de todo, me saldría de control todo el tiempo. Porque la oración es un poder que está sobre ti, una unción que te ayuda a calmarte, te da una visión diferente. Es Dios mismo operando en ti. Pero ¿cuántas somos sinceras? Muchas veces se sufre para encontrar una vida de oración. Se sufre para cavar tu pozo. Ahí es cuando estás cavando tu pozo. Ahí es cuando tú estás cavando tu pozo. Y quiero decirte que cuando tú encuentras el agua, ay, hermanas, eso de verdad que sí le ayuda a uno. Yo les voy a contar un testimonio. Cuando yo estaba en la pandemia, hermanas, yo no sé, bueno, algunas de ustedes ya lo saben, pero en el tiempo que recién salió el asunto de la pandemia, ¿verdad? Que recién estaba empezando todo, saliendo en las noticias que la gente estaba muriendo en la calle, todavía no había vacuna, era algo nuevo, nadie sabía lo que estaba pasando. Resulta que a mi esposo y a mí nos dio eso. No lo voy a decir porque no quiero que me tiren la transmisión, pero el virus de la pandemia, ustedes saben cuál es, ¿verdad? Y entonces resulta que cuando a nosotros nos da, como no ha pasado nada, es recién, todo el mundo dice, no, te da eso y te mueres. O sea, es algo bien fuerte. Hermana, si le voy a decir algo, yo no sé si usted le dio en ese tiempo, alguna le dio en ese tiempo o le dio después. En ese tiempo les dio. Este Dios después. Bueno, yo les voy a decir que yo nunca en mi vida me había sentido tan enferma. Nunca. Y yo soy de las personas que la verdad poco me enfermo, gracias a Dios, pero yo nunca me había sentido tan enferma en mi vida. Yo era tirada, o sea, literalmente. Pero entonces lo curioso de esto es que obviamente como teníamos eso, nos quedamos en cuarentena en la casa, pero ya teníamos nuestras 2 hijas. El niño todavía no estaba, pero nuestras 2 hijas las teníamos. Y entonces cuando mi mamá me llama y le digo, tenemos el COVID, por favor no vengan, no vamos a salir por 40 días hasta que ya podamos ir a hacer la prueba y que nos salga pues que ya no salga negativo, y porque yo no quería contagiarlos a ellos. Y mi mamá me dijo, ¿y las niñas? ¿Qué va a pasar con las niñas? Y yo le dije, me toca tenerlas porque yo no sé si ellas ya lo tienen. Y yo no quería, porque a la gente mayor le pega peor. Entonces yo no quería que pronto las niñas lo tuvieran y le pegara a mis papás también. Entonces yo dije, ay, y a mí yo sufría pensando en que las niñas, hermanas, se iban a enfermar, estaban chiquitas en ese tiempo, más chiquitas. Y entonces
Lo curioso, bueno, lo curioso de lo que hizo Dios es que ellas nunca se enfermaron. Yo no sé si es que no les dio o son asintomáticas, o sea, esas personas que sí les da, pero no se sienten mal, no sé. El caso es tal que ya estaban como si nada, no se enfermaron en ningún momento. Y entonces entre Oscar y yo, a gatas les hacíamos comida, las tratamos de cuidar, pero una cosa horrible. Pero lo que le quiero contar es que hay un lugar donde yo oro, que es en mi oficina, donde yo trabajo. Y allí es mi pozo, hermanas. Y allí yo me la pasé todo ese tiempo, porque yo llegaba allí y yo no de lo enferma que yo estaba, yo no podía orar. O sea, no podía orar, no podía orar. O sea, yo estaba pero enfermísima, nunca había estado tan enferma. Y lo peor de este virus es que es muy largo, se prolonga, entonces tu cuerpo poco a poco se va debilitando cada vez más. No es como una gripa, otro virus que te dura 3, 4 días. No, esto, la segunda, tercera semana yo ya estaba muy debilitada, yo no podía casi ni hablar. Pero en ese lugar, y me dolía todo el cuerpo, yo no podía respirar bien, o sea, fue algo horrible, pero en ese lugar estuve todo el tiempo. ¿Por qué? Porque venía Dios. Aunque yo no podía orar, ahí llegaba Dios. Y su presencia venía sobre mí. Yo estaba nomás ahí tirada y me daba descanso, hermanas, a mi alma, como usted no tiene una idea. Y entonces yo sí estaba sufriendo, pero al mismo tiempo Dios estaba sustentando mi alma. Y quiero decirle que todo lo que usted hace para buscar a Dios en los tiempos que usted lo hace, en el tiempo que usted más lo necesite, que usted no pueda orar, que usted esté cansada, que usted sienta que ya no aguanta más, ahí va a venir la gracia de Dios a sostenerla a usted en medio de su sufrimiento, porque Él no se olvida de su fidelidad. Él no se olvida de su sacrificio. Eso es lo que yo quiero que usted tenga en cuenta. Yo siento a Dios acá. Él nunca se olvida de su sacrificio. Y ahí, cuando yo estaba en esa enfermedad que no podía lavarle, que no podía ni hablar, Él siguió siendo fiel, yendo a nuestro punto de encuentro por todos esos años que yo iba ahí y le decía, Señor, aquí estoy. Hablemos. Él seguía llegando, hermanas. Y quiero decirle que cuando usted es fiel a Dios, sufra con alegría para Dios, porque Dios es un Dios que recompensa con su presencia, con su fidelidad. Él es un Dios fiel que la va a sacar a usted adelante. Yo se lo prometo. Aunque usted sufra, pase por periodos de sufrimiento, va a venir la gracia de Dios y la va a ayudar. Y yo quiero hablarle a usted un momento sobre la gracia de Dios, porque a veces es un concepto que no entendemos mucho. Lo entendemos en el aspecto de que por su gracia somos salvos, y eso es totalmente correcto, un regalo no merecido. Pero hay otro aspecto de la gracia, que es cuando viene para ayudarnos a soportar lo que no podemos soportar. Dijo el apóstol Pablo, dijo él, estaba sufriendo más allá de mis fuerzas, pero el Señor me sustentó, dice Pablo. Y yo no sé si ustedes han visto mujeres que pasan por cosas que uno dice, wow, no entiendo cómo pasó por eso. Usted ha escuchado, ¿verdad? De gente que usted dice, wow, yo no entiendo cómo, como en hace como un año, en uno de los colegios, yo no sé si usted recuerda que entró un tirador y mató a varios niños. A mí me sorprendió tanto ver a una madre y a un padre tan fortalecidos en Dios que cuando les preguntaron, la señora dijo, yo ya lo he perdonado a él y Dios me está dando la fuerza para consolarme y estoy bien porque sé que mi hija está con el Señor. Y yo dije, wow, es que una cosa es hablarlo y otra cosa vivirlo, hermanas. Porque uno que ama tanto a sus hijos, ¿verdad? Todas amamos. Yo no me imagino el dolor que sea que uno mande a su hijo a la escuela y que lo llamen y digan, lo mataron. O sea, hermanas, ¿cuántas hermanas les matan sus hijos? Pasan por cosas indecibles que si les empiezo a contar,
Mejor dicho, aquí terminamos todas llorando, o usted misma ha pasado por cosas que si usted nos contara, dijéramos, no sabemos cómo sigue de pie. Pero es porque Dios derrama una gracia que nos sostiene en medio del sufrimiento cuando le somos fieles. Por eso usted no tenga miedo a sufrir por Dios, porque Dios le va a dar a usted una gracia. En cambio, los que sufren por andar en sus propios caminos están destruyéndose y muriendo lentamente por dentro, hermanas. Y al final, pues peor, porque se van a perder. Pero entonces, la gracia de Dios es algo que todas nosotras podemos pedir. Dice, ustedes pueden entrar confiadamente al trono de la gracia, dice la Biblia, ¿verdad? Gracias a Jesús, gracias a lo que Jesús hizo, nosotras podemos entrar al trono de ¿qué? De la gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. ¿Cuándo usted necesita socorro? Cuando usted ya no tiene fuerzas, cuando usted no puede más, cuando usted necesita que Dios haga algo. Y entonces, ¿eso qué es? Usted llegue a orar y dígale, yo a veces le digo, mira hermanas, aquí ya que estamos entre nosotras en confianza, yo a veces le digo, Señor, no necesito un poquito de gracia, necesito un camión de gracia en este momento. Cuando estoy pasando momentos de sufrimiento, de llanto, de quebranto duros en mi vida, le digo, Señor, necesito un camión de gracia. Ayúdame, dame fuerzas, anímame porque mi alegría se acabó. Estoy en luto, me siento triste, abatida. ¿Sí? Cuando usted pasa por una traición, cuando usted pasa por un momento que le desanima a usted profundamente. Y quiero decirle que en medio del sufrimiento, momentos de desánimo van a venir. Levante la mano si usted ha sentido desanimada, ¿verdad? Todas, hermanas, todas nos hemos sentido. Las que no levantaron es porque les son más, ¿cómo se dice? Más, les da pena, ¿verdad? Pero todas. Un momento a otro, cuando viene el sufrimiento, ¿qué pasa? Nos desanimamos. El sufrimiento nos quiere desanimar. Pero ahí es donde yo le quiero decir algo a usted. Ahí es el momento de confiar. Confiar en Dios. No confiar en la situación. Hay gente que dice, no, yo confío que todo va a salir bien. No, confíe en Dios. ¿En qué significa confiar en Dios? En que yo creo que si yo estoy en las manos de Dios y estoy agradando a Dios, Dios va a usar esto para mi bien. Pero por eso, aquí vamos a entrar al punto, ¿qué hacer cuando estamos sufriendo? Uno, necesitamos examinar nuestra circunstancia. ¿Por qué estamos sufriendo? Porque quiero decirle que tener un entendimiento y reflexionar del por qué estamos sufriendo nos va a ayudar a animarnos o nos va a ayudar a arrepentirnos, que significa dar nuestra vuelta en U y decir, me regreso y me meto en el camino si ando mal. Entonces, usted necesita ver si ese sufrimiento, primeramente, es porque usted quiere hacer las cosas bien con Dios, o ese sufrimiento es porque usted anda por su propio camino, sin preguntarle a Dios. Porque usted se mueve en su pensar y usted no le pregunta a Dios, porque andamos en nuestra voluntad, no en la voluntad de Dios. Y eso siempre va a traer sufrimiento. Si Dios nos ha dado una indicación, pero nosotros pensamos después a los días, no, yo pienso que es mejor esto y nos vamos por el otro lado. Usted tiene que analizar, o también usted tiene que analizar si ese sufrimiento es porque hay una cosecha de decisiones que se hicieron atrás, ¿verdad? Y cuando yo llegué a los caminos del Señor, hermanas, en este punto, quiero decirle que cuando yo llegué al Señor, el enemigo me tenía las cuenticas bien claras. Y todo lo que yo sembré para él en su reino, él me pasó cada una de las cuentas cuando yo me entrego a Cristo. Todo me quitó, de verdad. Me golpeó, me dio, me arrastró para que yo volviera atrás. Pero sabe, una cosa que yo sí tenía conciencia era, esto fue
por lo que yo hice. No andaba con una actitud de, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios no está conmigo? No, yo sabía que por la vida que yo había llevado, me estaba viniendo todas estas cosas. Y entonces, ¿qué hice yo? Me humillaba. Señor, dame la gracia para aguantar mi consecuencia. Acuérdese cuando David, ¿cuántos han leído la historia? Hace ese tremendo pecado. Agarra a la mujer de Urías, adultera con ella. Luego Urías, siendo un hombre fiel a David, un hombre que era bueno, lo manda a matar para que nadie se dé cuenta de que él ha dejado embarazada en adulterio a la mujer de Urías. Sí, David, el rey David, el del Salmo 23, Jehová es mi pastor, el que con el arpa echaba fuera demonios. Pero y entonces llega el profeta, ¿verdad? Natán, y le dice, la espada nunca se apartará de tu casa. Uno lee una profecía, hermanas, que a uno le da hasta temor cuando la lee. Le dice que le van a pasar toda calamidad, que sus mujeres van a ser abusadas públicamente a los ojos de todos. ¿Y qué creen de todos? ¿Y ustedes qué creen que hace David? Él se arrepiente y le dice, Señor, perdóname, hice muy mal. Y el Señor lo perdonó. ¿Pero qué creen? Las consecuencias le empezaron a llegar, hermanas. Se le murió su hijo. Y entonces cuando se muere su hijo, que estaba muy enfermo, llega él y dice, voy a ayunar para ver si el Señor tiene misericordia y salva al niño. Pues que ahí anda ayunando, anda triste, ahí encerrado, y entonces el niño se muere. Y entonces los asistentes, siervos de él, dicen, no le queremos decir a David que se murió el niño, porque si ha estado así mientras el niño está enfermo, ¿qué será cuando sepa que el niño se murió? Pero entonces van y le dicen, el niño se murió, y él se levanta, sale de su ayuno y dice, me voy a ir a adorar a Dios, porque él entendía, es mi consecuencia. Luego el hijo se levanta contra él, mata a su otro hijo, porque el otro hijo abusa de su otra hija. Yo sé que esto parece una historia de esas dramas chinos, ¿verdad? No, como coreanos, que eso es algo terrible, que te dejan llorando, pero así es y peor, no mal le estoy dando pinceladas así, pero lea la historia. Y entonces, hermanas, el hijo, Absalón, decide robarle el reino. Y entonces, ¿qué creen? David, siendo un guerrero, siendo una persona valiente, él como tenía el cargo, sabiendo, esto fue lo que me profetizaron, ¿qué creen? Él agarra sus maletas y se va. No pelea por ese reino porque él dice, esta es mi consecuencia. ¿Y qué hace este hombre Absalón? Lo que le dijeron, agarra a las mujeres de David y abusa de ellas públicamente. Luego, cuando está caminando, esa es la parte donde quiero llegar, todo derrotado, todo golpeado emocionalmente, viene un hombre, Simeí, le empieza a tirar piedras y le empieza a decir, esto te está pasando a ti por lo que le hiciste a la casa de Saúl. Y entonces el que va con David, que también es un guerrero, dice, ¿quién es este perro muerto para venir a ofender al rey? Ahorita mismo lo voy a matar. Y le dice David, no lo hagas. Dios está permitiendo todo esto por lo que yo hice. Miren la actitud que tenía él. No era una actitud rebelde. Ay, pero ¿por qué Dios? Tanto que yo le adoré en el templo, tanto que traje el arca vestida de ropas viles, como la canción Remolineando, ¿verdad? Y yo adorándole y sacrificando para que me haga esto. No. Él reflexionó y dijo, todo esto me está pasando por lo que yo hice en el pasado. Hermanas queridas, si en el pasado levantamos altares a demonios, hicimos brujerías, traicionamos, pagamos mal por bien, hicimos cosas horribles en contra de Dios, fornicamos. Yo sé que lo que estoy diciendo es fuerte, pero es para que entendamos.
Anduvimos en nuestro camino. ¿Y qué nos queda ahora? Rogarle a Dios que nos dé su gracia y adorarle a Él. Porque cuando es la consecuencia, quiero que sepa que esa consecuencia viene, pero la gracia de Dios está ahí, hermanas. Cuando nosotras nos humillamos y decimos, sí, es que yo hice mal. Y todas esas cosas que yo le mencioné fueron las cosas que yo hice. Y por eso yo al principio sí tuve una conciencia y dije, todo esto me está pasando a mí por todo lo que yo hice. Y ahí es cuando tenemos que reflexionar y decir, bueno, este sufrimiento es mi consecuencia. ¿Y qué nos toca hacer? Me humillo, Señor. Dame tu gracia, Señor, para aguantar esto. Si tú me puedes sacar de esto, hazlo, pero si tú piensas que es para mi bien, Señor, aquí estoy, ayúdame a hacer las cosas bien. Y ahí, hermanas, es nuestra oportunidad ¿para qué? Para entrar en un nuevo camino. Aprender, ¿verdad? Es un tiempo de aprendizaje, ese sufrimiento. Ya no voy a volver a lo mismo porque mira lo que me está trayendo. Mira en lo que estoy. ¿Y por qué el diablo antes no nos pasaba la cuentica? Porque él estaba esperando el momento, ¿verdad? Él es sagaz. Él espera el momento. Entonces, por eso, cuando una persona quiere acercarse al Señor, acercarse a Cristo, ¿qué pasa? Todo le empieza a venir, ¿verdad? Empieza a venirle la escasez, no tiene las finanzas, la gente se pone en su contra, el enemigo le pica al jefe para que la odie, ¿verdad? Y todo el mundo, los vecinos no la quieren ni ver. Todo el mundo empieza. ¿Por qué, hermanas? Porque el enemigo tiene ahí la lista. Ah, mírala. Ahí andaba gritando a su mamá a los 15 años. Este soy yo. Esta soy yo. Ah, mírala, ahí andaba. Y todas nosotras andábamos en cosas. Entonces, por eso hay que examinar. ¿Y qué dijo el pasaje de Santiago? Si nos humillamos, Dios nos va a levantar con honor cuando llegue el tiempo. Entonces sí, usted va a estar sufriendo sus consecuencias. ¿Va a sufrir o no va a sufrir? Va a sufrir. Pero ese sufrimiento después la va a levantar a usted con honor. Cuando usted empiece a caminar con Dios, cuando usted empiece a poner a Dios en primer lugar, cuando usted empiece a alinearse a la palabra de Dios, usted va a empezar a ver cómo su vida cambia, como David. David se arrepintió, aguantó todo lo que tuvo que aguantar y Dios le regresó el reino. Y al final de sus días él estaba feliz porque le dijo, Señor, me has dado de todo. Porque él tuvo que aguantar las consecuencias. Pero ¿sabe qué hace la gente? Dice, no, yo no quiero aguantar este tiempo de escasez. No, yo no quiero aguantar este tiempo de sufrimiento. ¿Y qué hacen? Se van a lo mismo. Se salen a lo mismo. Y por eso, hermanas queridas, quiero que sepa que ese sufrimiento de ir a lo mismo, lo que le va a traer es más y más y más. Entonces también estamos en el punto de reflexionar, ¿verdad? No se me distraigan, estamos en el punto de ¿qué? De reflexionar. Entonces reflexionamos, ¿es acaso una consecuencia? Pero la siguiente cosa que debemos reflexionar ¿es acaso porque estoy en algo que no es la voluntad de Dios? Ahí usted también tiene que reflexionar, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta, estoy sufriendo porque estoy en algo que no es la voluntad de Dios, y cuando usted se da cuenta de eso, ahí usted dice, no, voy a dar un U-turn, ¿verdad? Me voy a regresar y voy a volver a lo que debo estar. Y la tercera cosa que usted tiene que reflexionar es, ¿a dónde me va a llevar este sufrimiento? Porque eso la va a animar en medio del desánimo. Eso es lo que a mí me anima siempre, hermanas. Siempre pienso, un día te veré, Señor. Y no me quiero alejar de ti avergonzada. Quiero llegar y decir todo lo que estuvo en mi fuerza lo hice, derramé mi vida para ti. Te fui fiel hasta el final, no renuncié ni negué tu nombre. Estuve ahí aunque me golpearon, aunque quedé tirada, aunque no podía más. Un día voy a verte. Y eso es lo que yo le digo a veces a las hermanas cuando están desanimadas. Yo le digo, hay que pensar que un día vamos a estar frente a Dios. Un día vamos a estar frente a Jesús y Él nos va a decir, bien hecho, sierva fiel.
La fidelidad, bien hecho, aunque pasaste por problemas, aunque vinieron las dificultades, aunque pasaste por cosas, tú permaneciste fiel. ¿A dónde me va a llevar este sufrimiento? ¿Es acaso a crecer? ¿A una mejoría de carácter? ¿A purificar mi corazón? No, el Señor le dijo a los israelitas, los he pasado por este desierto para ver qué había en sus corazones y purificar sus corazones. Hay un sufrimiento, hermanas, que te ayuda a tu carácter. Si tú estás pasando problemas en tu matrimonio, en tu trabajo, aquí tú tienes que pensar, bueno, este sufrimiento, ¿a dónde me va a llevar? Este sufrimiento me va a enseñar a perdonar. Me va a enseñar a ser paciente. Me va a enseñar a hacer las cosas como Dios quiere que yo las haga. Usted tiene que analizar. Y después de que usted reflexione a dónde la va a llevar ese sufrimiento, si usted dice, ya estoy cansada de estar yendo a la iglesia, de orar, de leer la Biblia, estoy porque está sufriendo por algo, piense, ¿a dónde me va a llevar esto? Esto me va a llevar a conocer más a Dios. Esto me va a llevar a que Dios luego me recompense. Esto me va a llevar a una vida mejor. Por eso usted tiene que analizar cuando esté batallando con sus hijos, cuando esté batallando en su casa, cuando esté batallando en el ministerio, piense, este sufrimiento que yo no quiero hacer el sacrificio, ¿a dónde me va a llevar? Y cuando usted vea que va a tener un fruto, ahí usted se va a animar. ¿Qué hacer entonces cuando está sufriendo? Analizar, ¿verdad? Fue ese punto. Lo siguiente, vaya al trono de la gracia. Vaya y dígale, Señor, dame la gracia para obedecer, si es que usted le está costando. Dame la gracia para dejar ir esta manera de ser mía, ¿verdad? Eso lo oro mucho yo. Dame la gracia, Señor, para dejar esta manera de pensar. Abre mi corazón para que yo pueda entender lo que tú quieres que yo entienda. Dame la gracia para soportar, ¿verdad? Si hay momentos que hay que soportar, hermanas. Esto a veces no se habla, yo a veces pienso y digo, ¿por qué no se predica casi de esto? Pero hay momentos de soportar. Por eso el apóstol Pablo dijo, uno de los requisitos de los siervos de Dios, dice, el siervo de Dios debe ser sufrido. ¿Qué significa eso? Que sepa sufrir, que soporte en medio del sufrimiento. Y ¿sabe qué, hermanos? El enemigo nos quiere tener como personas quejumbrosas, como personas que renunciamos por todo, como personas débiles. Pero el Señor dice, no, con mi gracia puedes. Y entonces, ¿qué debemos hacer en medio del sufrimiento? Porque todas vamos a sufrir. Vamos al trono de la gracia y digámosle, Señor, ayúdame. Ayúdame, por favor, a poder soportar esto. Dame ánimo, dame una palabra. Y ¿sabe qué, hermana? Ore, lea Biblia, congréguese, se lo prometo. Eso le va a ayudar como usted no tiene una idea. Ahí la gracia de Dios va a caer en medio de la congregación, en medio de la alabanza, en medio de la oración. Dios, ahí es que usa, esos son los instrumentos de Dios. No crea que nosotros le decimos, véngase, véngase, porque lo queremos tener aquí. No, sino que entendemos que este es el instrumento, la comunidad de fe, la iglesia, es el instrumento que usa Dios para derramar gracia, para poder salir a vivir afuera. Hermana, yo no sé, pero yo no puedo estar sin ir a la iglesia tanto tiempo porque me siento debilitada, se lo confieso, es así. Porque en medio del servicio, aunque usted no lo esté sintiendo todo el tiempo, usted está siendo fortalecida en su espíritu, en sus emociones. La gracia de Dios está viniendo sobre usted. Y yo le quiero decir, y ya con esto voy a terminar porque ya se me fue el tiempo, pero quiero decirle que yo lo aprendí esto. Incluso le voy a decir que esto me pasó esta semana. No le estoy hablando a usted de hace años. Esta semana me pasó que el Señor levantó su gracia de mí. ¿Para qué? Para que yo aprendiera que lo que me sostiene es la gracia de Él. Porque un día me levanté, hermanas, y me sentía triste. Me sentía abatida, no podía orar. Yo trataba de orar y no, yo no sé si ustedes han vivido esos tiempos, ¿verdad? Que es como que no puedes fluir, no puedes. Hay algo que no entras, no puedes entrar. Y yo dije, ¿qué pasó?
Estaba yo, ¿qué está pasando? Y me estaba sintiendo triste, me estaba sintiendo debilitada. Empezó a caer como una oscuridad en mí, como de desánimo, como no, esto no vale la pena. Y hasta me empecé a tener ese sentir, Señor, ya me quiero ir contigo. Pero yo dije, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y luego en la noche, de repente yo estaba así, acostada para ya dormirme y viene la gracia de Dios sobre mí. Y mire lo que me pasó. Por el don, ¿verdad? Todos tenemos un don, ¿verdad? Ustedes tienen un don. Quiero que sepa que tú tienes un don. Y por el don o el llamado o el ministerio que tú tienes, tú vas a tener cosas específicas que vienen por la gracia de Dios, por el don que Dios te dio para lo que quiere usarte. Entonces hay cosas que vienen por la gracia de Dios, pero nos acostumbramos a tenerlas y pensamos que es nuestro. Y hay, por el don que yo tengo, por la gracia que Dios me dio, yo soy una máquina para hacer predicaciones, hermanas. Porque estoy lavando la ropa y me viene un pasaje y de ahí yo le armo a usted un sermón en un par patadas. O sea, la Biblia, me vienen, Dios me empieza a revelar cosas y yo digo, no, y lo empiezo a anotar. Tengo miles de cuadernos, anoto por acá, esto lo voy a predicar un día y la mitad ni lo predico. Anoto por acá, anoto por allá, tengo por todo lado. Y cuando se me levantó esa gracia, ustedes creen que estaba seca, hermanas. Y yo dije, ¿qué voy a predicar en las mujeres? Si ya, yo le dije, Señor, regrésame. Le dije, regrésame mi don, ya no tengo que predicar. No se me ocurría nada, hermanas. La Biblia estaba seca para mí. No había nada, no había un fluir. No podía yo hacer ni un mensaje. No tenía ni una revelación. Y yo dije, y empecé a leer lo viejo y nada. Yo sentía que nada fluía. Y yo le dije, Señor, regrésame. Le dije, regrésame el fluir de la predicación, porque entonces, ¿qué voy a hacer el viernes? Y cuando me acosté y volvió al otro día que me levanté otra vez, le dije, Señor, gracias. Pero ¿sabe para qué lo hizo Dios? Para decirme, ni te creas que eres tanto tú. Si yo no pongo eso sobre ti, tú no puedes hacer nada. ¿Y por qué se lo estoy explicando? Para que usted sepa que usted ya tiene algo sobre usted que la va a capacitar para pasar lo que sea, que Dios quiere que usted pase. Usted, vea, esta es usted ya tiene una unción de Dios. La gente piensa que la unción es para tirar gente. No, la unción es que te capacita para vivir esa tu vida. Y a veces decimos, no, es que yo ya no puedo con esta vida, no puedo más. Claro que sí, porque hay una gracia sobre ti. Ya Dios te la dio. Hay una gracia que te hace aguantar. Mire, yo no podría aguantar lo que ustedes viven, ni ustedes podrían aguantar lo que yo vivo. Por eso hay gente que dice, uy, no, yo no sé usted cómo hace, me dice a mí varias personas. Y yo le digo, pues yo no sé tú cómo haces tampoco. ¿Por qué? Porque ya es lo que Dios pone sobre uno. ¿Por qué le digo esto? Porque no debemos tener miedo al sufrimiento, hermanas. Porque Dios ya nos dio lo que necesitamos. Él ya puso esa gracia para que usted pueda con esos hijos que a usted le sacan la piedra, decimos nosotros en Colombia. Con esos hijos que usted piensa que esos son los hijos que Dios ya le dio la gracia para que usted tenga. Esa lucha que usted tiene, esa es la lucha que usted ya tiene la gracia para vencer. Yo no tengo esa gracia, pero usted la tiene porque es su vida. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nos sentimos debilitadas, cuando nos sentimos mal, vamos al trono de la gracia en oración. Venga a la congregación, lea la Biblia y dígale, Señor, dame la gracia, por favor, para seguir viviendo con este hombre, si su esposa es difícil, para seguir aguantando estos chamacos, dicen los mexicanos, ¿verdad? Para seguir en esta situación con esta familia, ¿verdad? Y el Señor, cuando uno va, le va a dar a uno la gracia. ¿Para qué? Para hacer las cosas bien, porque si usted hace las cosas bien, usted luego va a ver un fruto. Usted luego va a decir, qué bueno que no me casé con ese tipo, ¿verdad? Usted luego va a decir, qué bueno que no me metí en esto que no debía meterme, o qué bueno que no me divorcié, ¿verdad? O qué bueno que esto. Usted, hermana, tenga la confianza en Dios. Y con eso ya terminamos. Hay que confiar en Dios en medio del sufrimiento. Reflexione, como le digo, ¿por qué está viniendo esto?
estoy mal, es una consecuencia o es que lo necesito pasar para crecer, para fortalecerme en la fe, o el Señor está procesando un área de mi vida para luego darme algo mejor. Usted analice, pero confíe y diga, bueno, hay momentos donde uno no entiende y aunque no entienda, usted diga, Señor, yo confío que tú me vas a ayudar. Y pídale eso. Eso es lo que yo quiero que se lleve de este día. En el momento de sufrimiento, que pídale a Dios, Señor, dame la gracia. Me voy a ir a la iglesia y allá en la iglesia, cuando estén cantando esos coritos, Señor, dame la gracia y alabe a Dios y a ver cómo le va a caer. Y usted va a ver cuando a su tiempo de oración le va a caer la gracia. Usted pídala a Dios y va a ver cómo Dios la va a ayudar. Por eso usted no renuncie nunca. Nunca deje de buscar a Dios, nunca tenga miedo de sacrificar momentos de sufrimiento por hacer las cosas bien con Dios. No tenga miedo, porque de todas maneras vamos a sufrir si no lo hacemos, pero es un sufrimiento. Acuérdense, hay dos tipos de sufrimiento que no solo nos destruyen a nosotros, sino destruyen a todos los que están bajo nuestro cuidado. Por eso, hermanas, necesitamos sufrir en un sufrimiento que valga la pena. No desperdicie su sufrimiento, ¿verdad? Que nuestro sufrimiento valga la pena. Pues que si voy a sufrir es por ser fiel a Dios. Que si voy a sufrir es porque yo voy a llevar a mis generaciones a que sean gente que ame a Dios. Pues que si voy a sufrir sea ganando almas. Pues que si voy a sufrir sea edificando el reino de los cielos. Pues que si voy a sufrir sea cambiando mi carácter para que luego el Señor pueda darme más bendiciones. Que si voy a sufrir sea por algo que vale la pena. No por irme con un tipejo por ahí, hacer cosas que no debo, que luego voy a andar sufriendo peor. O por andar en el mundo, en cosas que no debo andar. Hay que escoger en qué vamos a sufrir, hermanas. Porque de que todos sufren, sufren. Pero los que están con Dios, su sufrimiento trae un fruto que da vida. Y termino con este pasaje, que es un pasaje glorioso, ya para que oremos. En Isaías 53:11 dice, y está hablando de Jesús, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Entonces mire lo que dice Dios sobre Jesús, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién es el fruto de la aflicción del alma de Jesús? Levante la mano y diga yo. Levante la mano y diga yo. Jesús sufrió para que yo fuera salva. Jesús fue maltratado, llevó mi pecado, fue avergonzado. Hermanas, eso que ustedes ven, esa fotico de Jesús en la cruz con un pañuelito blanco no es real. Él estaba desnudo, avergonzado a los ojos del mundo por una aflicción de vergüenza, de dolor, para salvarte, para que hoy estuviéramos aquí, para que no fuéramos a una condenación eterna. Mire cómo Jesús sufrió, pero vio un fruto que dijo que lo dejó satisfecho. Ay, qué bueno porque Leti ya está. Qué bueno porque Patti se salvó. Qué bueno porque Carola llegó a los caminos de Dios. Dice, él está satisfecho de ver todas las personas que él salvó, el pueblo por el que él dio su sangre, su vida, su sufrimiento. Cuando él ve ese pueblo que le alaba, que le adora, él se siente satisfecho porque él sufrió, pero hubo un fruto. Así también tú tienes que pensarlo. Tu sufrimiento que haces por obedecer a Dios va a tener un fruto que luego te va a hacer sentir como Jesús, satisfecha. Ay, qué bueno cuando veas a tus hijos en buenos caminos, a tus hijos sirviendo al Señor, cuando veas tu casa, tus generaciones, cuando estemos allá con el Señor, hermanas, estemos en las bodas del Cordero, ninguna de ustedes se me vaya a quedar, ninguna se me quede, vámonos a gozarnos allá en las bodas del Cordero. Del aplauso al Señor.
Seamos fieles a Dios. Aunque nos toque sufrir, no renunciemos jamás, porque nuestro sufrimiento un día viene la corona de la vida, viene nuestra paga, viene nuestra recompensa. Dijo Jesús, vengo pronto y vengo con mi recompensa para ustedes, para darle a cada cual según su obra. Yo sé que trabajaron para mí, yo sé que se esforzaron, yo sé que fueron fieles aunque sufrieron. Hermanas, viene el día de la cosecha, de la recompensa de lo que hemos sembrado en este mundo. Todo lo que usted hace para Dios es una siembra que un día usted va a decir, qué bueno que lo hice. Sufrí, pero valió la pena. Entonces, hermanas, no tengamos miedo porque la gracia y Dios están con nosotros. Amén.